Bienvenidos a tu canal Filosofía de la Psicología. Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver las cuestiones nociológicas de la psicología. La nociología ha sido empleada con frecuencia para designar a la teoría del conocimiento y realiza preguntas como ¿qué es el conocimiento? ¿En qué se funda el conocimiento? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Qué es la verdad? Etcétera. Abordaremos de manera sucinta dichas problemáticas para luego ampliarlas al análisis de la psicología. Ante la pregunta si es posible el conocimiento, se han dado respuestas radicales. Una es el escepticismo, según el cual el conocimiento no es posible. Otra es el dogmatismo, según el cual el conocimiento es posible. Más aún, las cosas se conocen tal como se ofrecen al sujeto. En efecto, en las formas moderadas de escepticismo o de dogmatismo, se suele afirmar que el conocimiento es posible, pero no de un modo absoluto, sino solo relativamente. Por ejemplo, los escépticos moderados usan con frecuencia un lenguaje psicológico o en todo caso tienden a examinar las condiciones concretas del conocimiento. Así, por ejemplo, los límites de que se habla son límites dados por la estructura psicológica del sujeto cognoscente, y los dogmáticos moderados, en cambio, usan un lenguaje predominantemente crítico-racional. Lo que tratan de averiguar no son los límites concretos del conocimiento, sino sus límites abstractos. Una vez que hemos admitido que el conocimiento, ya sea total o parcial, ilimitado o limitado, incondicionado o condicionado, es posible, queda todavía el problema de los fundamentos de dicha posibilidad. Algunos autores han sostenido que el fundamento de la posibilidad del conocimiento es siempre la realidad, o como a veces se dice, las cosas mismas. No es lo mismo decir que el fundamento del conocimiento se halla en la realidad sensible. Esta concepción pertenece a los empiristas, los cuales para ellos la realidad sensible era lo que marcaba el conocimiento, las impresiones y percepciones. En cambio, los racionalistas fundamentan el conocimiento en la realidad intangible, en las ideas, en sentido más o menos platónico. Puede adoptarse un empirismo que a veces se ha llamado total. Es el empirismo que rehúsa atenerse a las impresiones sensibles por considerar que éstas solo son una parte, y no la más importante, de la experiencia. La experiencia no es únicamente, para este empirismo, experiencia sensible. Puede ser también experiencia intelectual, o experiencia histórica, o experiencia interior, o todas esas cosas al mismo tiempo. Otras dos posiciones capitales son las conocidas con los nombres de realismo e idealismo. Lo característico de cada una de estas posiciones es la insistencia respectiva en torno a un punto de partida en el objeto o el sujeto. En algunos casos, el partir del sujeto puede dar lugar a un subjetivismo y hasta un solipsismo, pero en otros casos el término sujeto designa más bien una serie de condiciones del conocimiento. En otros casos, el partir del objeto puede dar lugar a lo que se ha llamado realismo fotográfico, pero en muchas ocasiones el admitir que el fundamento del conocimiento se halla en el objeto no equivale a hacer del sujeto un mero reflejo del objeto. Para que una escuela psicológica pueda ser considerada científica, dentro de la psicología tendría que tener un objeto de estudio, ya sea la conciencia, la mente, el inconsciente, la conducta, etc. Y de antemano se tendría que aceptar que sí se puede conocer dicho objeto de estudio. Si no, no tendría sentido se tratara de ser una ciencia que estudia algo, pues sería absurdo tener un objeto de estudio y afirmar que no se puede conocer. Hasta ahí bien. Pero ello no significa que todos afirmaran lo mismo, porque la siguiente pregunta sería, ¿y qué se puede conocer? ¿Todo? ¿Solo una parte? ¿Solo apariencia? Esto es lo que trataremos de identificar en el psicoanálisis. Para el psicoanálisis, la psicología debe estudiar el inconsciente, ya que es ahí justamente donde está el origen del comportamiento humano. Freud
afirmaba que existían procesos o representaciones anímicas de gran energía que sin llegar a ser conscientes, es decir, eran inconscientes, podían provocar en la vida diversas consecuencias, algunas de las cuales se podían hacer conscientes como nuevas. Para el psicoanálisis no se podía conocer realmente la causa del comportamiento, pues el inconsciente, como lo afirma Freud, estaba lejos de la capacidad cognitiva del hombre. Es una fuerza que está en contradicción constante entre ella. Entonces, ¿con qué teoría del conocimiento se relaciona la escuela psicológica del psicoanálisis? La teoría del conocimiento de Immanuel Kant. Para la teoría kantiana del conocimiento, que nace como una crítica y alternativa de solución a las ya discutidas teorías sobre el conocimiento de Locke, empirista inglés, y Descartes, racionalista francés, consistía en un eclecticismo, es decir, trataba de juntar ambas teorías. Afirmaba que la realidad estaba compuesta por dos elementos: los fenómenos, que eran las apariencias de la realidad, y que se mostraba al hombre mediante los sentidos. Era lo único que podía conocer, ya que era lo único que los sentidos nos podían brindar, y los nóumenos, que eran la cosa en sí, la esencia de los fenómenos, la cual no era accesible al hombre, pues no tenía ente material al cual podía ser percibido por los sentidos. Al puro estilo kantiano, en la teoría psicoanalítica, lo único que se puede conocer son los fenómenos del inconsciente, que se expresan por los mecanismos de defensa, en los sueños, en los actos fallidos, entre otros, que no son el inconsciente sino la forma, el fenómeno, cómo se expresa el inconsciente. Así, esta escuela psicológica afirma que no se puede conocer sino solo los fenómenos, las apariencias, las representaciones, lo cual lo deja lejos de lo que es la psicología científica. Ahora examinemos las dos posturas nociológicas opuestas, el empirismo y el racionalismo. Examinemos la psicología cognitiva y la psicología conductual clásica. Para la psicología cognitiva, la conducta del sujeto depende de cómo procese e interprete la información. Es por ello que no todos reaccionamos de la misma manera frente a un estímulo, ya que no todos interpretamos de forma similar. Esto parece ser a simple vista cierto, pero no todo lo que brilla es oro. Su objeto de estudio son los procesos mentales o procesos cognitivos que suceden al interior del sujeto. Estos son los que determinan el comportamiento de la persona. Si evaluamos esta escuela psicológica, está en la postura del racionalismo, ya que la esencia del conocimiento no es la realidad externa al sujeto, sino los procesos que realice. El significado que le dé a la realidad, cada persona tiene una forma distinta de interpretar, de percibir la realidad. Se debe ser prudente cuando se afirma que cada persona interpreta de manera distinta un hecho o acontecimiento y que sobre todo esto depende de uno mismo. Es el sujeto el que crea su realidad, es decir, depende de cómo vea, de cómo interprete, de cómo procese. Si afirmamos lo anterior, llegaríamos a un relativismo nociológico al decir que cada uno tiene su propia verdad. Esto es idealismo subjetivo a nivel ontológico. Entonces no podríamos conocer la realidad en que nosotros vivimos. La psicología conductual nace como una nueva escuela de la psicología, en oposición a las teorías introspeccionistas, con una nueva definición para la psicología como ciencia. Fue Watson quien demarcó la psicología como la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Asimismo, el interés del conductista no es solo conocer la conducta, sino controlar las reacciones del hombre, pues estas conductas eran ocasionadas por el medio exterior, es decir, los estímulos. Para el conductismo clásico de Watson, era la conducta la que se tenía que estudiar, y solo la conducta. Y eran los estímulos los que provocaban las reacciones, las respuestas, las conductas de una determinada persona. Esto solo podía ser comprobado por la experiencia. Es decir, el conductismo estaba afirmando lo que el empirismo inglés decía, que el conocimiento era producto de la experiencia. El conocimiento de la conducta para el conductismo no era de otro modo sino mediante la experiencia, pues solo ella se podía observar de manera manifiesta la conducta.
Hasta aquí lo analizado, podemos considerar que la terapia más efectiva, según las investigaciones, es la terapia cognitivo-conductual, que a la vez para muchos es la unión indispensable y hasta necesaria del conductismo y el cognitivismo. Pero si observamos a esta teoría ontológicamente, es dualista, aparentemente, ya que considera que el hombre está compuesto por dos elementos, el material, que sería la conducta, y el racional, que sería la idea. La mayoría de las revistas han dado fe de que esta es la terapia que más efectividad tiene. Pero, ¿cómo puede ser tan efectiva si es dualista? ¿Será que la realidad es dualista? Entonces todas las demás terapias deberían subyugarse a ese método, y esto lo analizaremos en los próximos videos. Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Nos vemos en el próximo video de tu canal Filosofía de la Psicología.